Aquí estamos en Átomos y Bits. Esta semana nos acercamos para contarte todo lo nuevo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de lo que pasa alrededor de nosotros en el mundo, arriba, abajo, dentro, fuera, a un lado y al otro. Aquí contamos todo lo nuevo que hay científicamente hablando y también tecnológicamente hablando, porque andamos de la mano de Xiaomi con esos nuevos Poco, que son muchos en realidad. Los Poco Lovers, tienen un sitio para los Poco Lovers, donde puedes encontrar, por ejemplo, el Poco F5 Pro Snapdragon 8 más generación 1 por menos de 580 euros. Un telefonaco impresionante, el Poco F5 Pro, para procesador flagship, esto que se llama ahora ¿cómo es esto? El barco de bandera, el barco capitán, con su pantalla AMOLED, Not Display, con su carga rápida inalámbrica de 30 vatios, con su triple cámara de 64 megapíxeles con OIS, un rendimiento de alta potencia, una gran eficiencia, un motor de inteligencia artificial Qualcomm de séptima generación, ya llegaremos a la 70, de momento de séptima generación, la cámara de vapor Liquid Cool, también con alta capacidad de disipación. Bueno, te podría aquí estar contando muchas cosas tecnológicas, pero mejor que lo veas por ti mismo en mi.com, que para eso es la página de Xiaomi, de magia de cine. Y con Xiaomi arrancamos un programa en el que contamos con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que nos va a contar inmediatamente cosas de interés, y aquí el saludo de Pedro Pablo Maya en el micrófono. José Manuel, ¿cómo andamos, compañero? ¿Cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Muy bien, todo fenomenal. Estupendo, y nosotros que nos alegramos porque hoy tenemos que hablar del fin del mundo, una vez más. Bueno, en este caso del fin del universo que no va a desaparecer como nos imaginábamos con un estallido espectacular tipo Hollywood, sino evaporándose. El universo se está evaporando. ¿Qué me cuentas? Explícame Pues eso. fíjate, menuda conclusión, pero claro, O no vaya. sería, no sería el fin del universo, sino de la materia. Es la materia que hay en el universo lo que se estaría evaporando, es decir, cualquier cosa hecha de materia se estaría evaporando poco a poco, hasta que no quedara nada. Pero incluso cuando el último átomo de materia se hubiera evaporado, seguiría habiendo universo, seguiría habiendo un enorme vacío en expansión, seguiría habiendo efectos cuánticos, en fin, nada parecido a lo que hay ahora, ¿no? Lo que no tendríamos serían los objetos de materia. Pero ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues todo parte de una idea, genial idea, de Stephen Hawking en los años 70. De hecho, Hawking en el 74, me parece que fue, pues postuló que algunos efectos cuánticos que suceden justo en el borde del horizonte de sucesos de un agujero negro, sabes que el horizonte de sucesos es esa frontera invisible que, una vez cruzada, nada puede volver a cruzar hacia atrás. Es Sí. decir, todo lo que atraviese esa línea imaginaria ya no puede volver, ni siquiera la luz a la velocidad de la luz, porque la gravedad del agujero negro es demasiado fuerte, ¿no? Bueno, pues que un efecto cuántico, que ahora te contaré, justamente en el borde, eh, mm, podría ir reduciendo poco a poco, la masa y la energía del agujero negro. Es decir, y haría que gotita a gotita ese agujero negro se fuera evaporando. Claro, después del tiempo suficiente, muchísimo tiempo, no quedaría nada de ningún agujero negro. ¿Vale? Mm. Se han hecho desde entonces, desde los 70 hasta ahora, centenares de experimentos, de pruebas, de simulaciones, de observaciones, y se ha visto que efectivamente es así. Por eso esa radiación, esa evaporación, se conoce como radiación Hawking, en Ya. honor a Stephen Hawking. Pero el estudio en el que estamos ahora eh, ha ido mucho más lejos. Entonces, Hawking hizo este estudio para los agujeros negros, y para que se produzca esta evaporación, el horizonte de sucesos era una parte muy importante, ¿no? Ujú. Bueno, pues estos científicos se plantean si el mismo efecto sería posible sin un horizonte de sucesos. Es decir, que en el universo hay otras cosas, como la propia gravedad o la curvatura del espacio-tiempo, que pueden desencadenar el mismo proceso. Y Y pueden. resulta ser, y resulta ser que sí. Con lo cual, las implicaciones
son que no solo los agujeros negros se evaporan gracias a la radiación Hawking, sino que un fenómeno similar sucede también en cualquier objeto grande del universo que tenga la suficiente gravedad o que provoque la suficiente curvatura en el espacio-tiempo. Vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? Que el universo entero se está evaporando. Esa es la conclusión. ¿De dónde parte esto, no? Eh, a ver, la idea de Hawking, la verdad es que es brillante, ¿no? Y parte de una cosa que se ha hablado mucho, tanto después como se sigue hablando ahora, que es la naturaleza de lo que nosotros llamamos vacío. A ver, el vacío no existe. Es decir, no, esta especie de ese espacio desierto, aparentemente desierto, que hay entre las estrellas o que hay entre las galaxias, bueno, pues resulta que no es vacío. El hecho de que nosotros no veamos no significa que allí no haya nada. Y lo Ya. que hay en el vacío es una actividad incesante en forma de fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas son como una especie de burbujeo que hacen que aparezcan y desaparezcan, entrando y saliendo de la realidad continuamente parejas de partículas. Es decir, parejas hechas por una partícula y una antipartícula, es decir, de una partícula de materia y una antipartícula de antimateria, ¿no? Y ese burbujeo es continuo. Claro, las partículas de materia con las de antimateria que hacen cuando se tocan se destruyen porque son una partícula de materia es exactamente igual a su antipartícula. Por ejemplo, un electrón es exactamente igual que un positrón, que es un antielectrón, excepto por la carga eléctrica. El electrón tiene carga negativa, el positrón, como su nombre indica, o antielectrón, tiene carga positiva. Menos uno más uno es igual a cero. Es decir, que cuando un electrón se toca e interacciona con un antielectrón, pues los dos Se anulan. se anulan exactamente. De hecho, esto sucede tan rápidamente en las fluctuaciones cuánticas que estas partículas se las conoce como partículas virtuales. ¿Vale? Ujú. ¿Qué sucede? Cuando se desintegran, eso es importante, devuelven al universo la energía que habían tomado prestadas para formarse. Vale. Y Hawking, con pensando en las fluctuaciones cuánticas, se preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría si esas fluctuaciones cuánticas, es decir, si esa generación de una pareja de partículas, una de materia y otra de antimateria, se produjera muy cerca en el borde mismo de un agujero negro? Es decir, más concretamente, justamente en el borde del horizonte de sucesos, de esa frontera invisible. Bueno, pues que habría casos, ahí donde la gravedad alcanza una intensidad extrema, pues podría suceder que de esa pareja de partículas, una se forme en la parte interior del horizonte y otra se forme en el lado exterior. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Que ese Ya. par de partículas se forme a ambos lados. Es decir, a los dos lados del horizonte de sucesos de esa frontera invisible que marca el punto de no retorno. Eso, a su vez, implica que una de las dos partículas, la que está fuera, todavía tiene alguna posibilidad de escapar de las garras del agujero negro. La de dentro no, pero la de fuera, que todavía no ha cruzado ese límite, pero que está rozándolo, todavía tiene alguna posibilidad de escapar. Mm. Y las que lo consiguen, cosa que sucede, por ejemplo, con las trayectorias, si la trayectoria de la partícula es en perpendicular al horizonte de sucesos, entra y punto. Pero si la trayectoria la pasa como a rozar, a pasar rozando el agujero negro, pues entonces escapa esa partícula, la que está en el lado bueno, digamos, en el lado externo, roba una mínima cantidad de energía a la que está dentro y se marcha. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de esta forma, gotita a gotita, poco a poco, el agujero negro irá perdiendo al final de los tiempos toda su energía, con cada vez menos masa, y este proceso de evaporación termina cuando ya no quede absolutamente nada, ¿no? Hasta aquí me imagino que está todo claro, ¿no? Claro, lo curioso es eso, que es que tenemos la idea del espacio como un sitio lleno de cosas y concebirlo como algo vacío de cosas es complicado, pero es que no está vacío, es lo que decías antes. Claro, no, no, no está vacío. Ahí están las grandes cosas y lo que a nosotros nos parece un espacio vacío en realidad no son, en los vacíos pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Entonces, claro, Hawking dijo, los agujeros negros se evaporan,
gracias a este tipo de radiación. Pero para eso, evidentemente, hace falta que exista un horizonte de sucesos, Ujú. para que puedan formarse estas parejas de partículas con una a un lado y otra al otro, si no el proceso no funciona. Y aquí es donde se produce la sorpresa y donde entra el estudio nuevo. En este estudio, claro, los investigadores se preguntan, ¿es realmente necesario que haya un horizonte de sucesos? Es decir, ¿son los agujeros negros que tienen horizonte de sucesos los únicos objetos que tienen horizonte de sucesos? ¿Son los únicos que se pueden evaporar de esta forma? ¿O hay otras cosas que pueden provocar el mismo efecto? Bueno, pues resulta que sí, que hay otras cosas, que también puede suceder lo mismo muy alejado del horizonte de sucesos. Es decir, en el espacio, en medio del espacio normal. Ujú. Y esto constituye una especie del tipo de radiación Hawking, pero para todo tipo de objetos, porque la propia gravedad y la curvatura del espacio son capaces de hacer las veces de horizonte de sucesos y hacer que objetos que no son agujeros negros también se evaporen. Es decir, la curvatura del espacio-tiempo juega un papel muy importante creando este nuevo tipo de radiación, ¿no? Lo que hizo es, lo que ha hecho este trabajo es dejar claro que ese tipo de radiación descrito por Hawking también se produce sin necesidad del horizonte de sucesos. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que todos los objetos grandes del universo, los que producen gravedad y los que producen curvatura, están sujetos a este proceso de evaporación. Y al final, todo el universo entero terminará por evaporar. Seremos nubecillas cuánticas flotando en el espacio interestelar. Impresionante este estudio, ¿eh? Absolutamente impresionante, sí. Bueno, pues nada, me has dejado, estoy evaporado ahora mismo, estoy evaporado y tengo que densificarme de nuevo porque tenemos otro tema aquí de interés que parece que lo más grande no lo vemos y lo más pequeño tampoco, porque tenemos que hablar ahora de bacterias, de la cantidad de bacterias que hay en nuestro planeta, dentro de nuestro propio cuerpo. Sí, como decía aquel, ¿no? Dice que las pequeñas no las ves y las gordas se te escapan, ¿no? Más o menos. Y es que ahora resulta que hay muchas más bacterias de las que pensábamos. O sea, yo me tiro 3 horas haciendo los baños para nada, porque luego resulta que hay más bacterias de las que yo pensaba. ¿O qué? ¿Cómo es esto? A ver, no muchas más, sino un número exponencialmente mayor del que se pensaba. ¿Qué significa eso? Que yo soy de letras. Vamos a ver, ¿cuántos tipos de bacterias distintas se conocen hasta ahora? ¿Cuántos? Pues entre un número indeterminado, porque claro, eh, tipos de bacterias, que es decir, que podríamos llamarlas especies de bacterias, aunque aplicar la palabra especie a los microorganismos no es fácil, ¿no? Porque una especie tiene unos rasgos, unas características, tanto físicas, sobre todo físicas, ¿no? Las distingues por su anatomía también, por cómo están construidas, por sus rasgos, ¿no? Y en bacterias que son tan pequeñas eso es muy difícil de apreciar, ¿no? Con lo cual las diferencias son genéticas, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos tipos o cuántas especies, digámoslo así, de bacterias diferentes se conocen? Pues entre 3 y 4 millones y medio, en todo el planeta, Ujú. en todo el planeta, ¿vale? Bueno, pues resulta que un equipo de investigadores que se ha pasado 2 años haciendo un trabajo que nadie había hecho nunca, es decir, paseándose por los arrecifes del Pacífico, por los arrecifes de coral del Pacífico, que son, como sabes, uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues han estado 2 años paseándose por el Pacífico y han encontrado solamente ahí cerca de 3 millones de tipos de bacterias. Hola. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente en los arrecifes, que son el 1% de los ecosistemas del mundo, ya han encontrado un número de bacterias que iguala a las estimaciones de bacterias de todo el planeta. Imagínate, imagínate cuando sumes esos 3 millones que han encontrado solo en los arrecifes con las que puede haber en todos los demás ecosistemas del mundo, imagínate hasta dónde se disparará esa cifra. Ujú. Es decir, el resultado será una cifra exponencialmente mayor. Pero Eso, muy grande. pero gigantesca. Exponencialmente quiere decir que crece no añadiéndole unas cuantas, sino añadiéndole potencias de 10. Sí. O sea, de millones, cientos de millones, miles de millones, billones, trillones.
Eso significa exponencial, ¿no? O sea, es una cosa realmente apabullante, ¿no? Claro, este trabajo que han hecho durante 2 años, estudiando 99 arrecifes, ha sido muy minucioso. Ya te digo que nadie lo había hecho antes, ¿no? Porque no es fácil saber cuántas bacterias hay, ¿no? Ni qué es lo que hace cada una, ¿no? Entonces, la mayor parte de los estudios que hay lo que hacen es analizar en los arrecifes los que viven en una pequeña parcela del arrecife o se centran en una especie. Pero investigaciones globales, absolutamente ninguna. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Visitaron durante 2 años estos arrecifes de coral y recolectaron muestras de una serie de animales, o sea, de plancton, de 3 especies distintas de coral y de 2 especies de peces. Nada más, ¿vale? Mm. Nada más que esos tres tipos de criaturas. Y luego clasificaron cuántos tipos o variedades de bacterias había en cada una de las muestras. Para eso se basaron en las diferencias genéticas que hay entre los microbios, ¿no? Sí, Y encontraron una barbaridad de secuencias genéticas, 3.000 millones de secuencias de ADN. qué Pero horror. entre ellas había más de medio millón de secuencias únicas que no se repetían, lo que indica una gigantesca diversidad microbiana. Mm. A ver, en concreto, los científicos identificaron unas 540.000 variedades bacterianas que viven solo en estos 3 tipos de organismos, plancton, coral y 2 tipos de peces. Sí. Y solamente ese número, ya es el 20% del total de todas las que viven en la Tierra. Evidentemente, extrapolando a todas las diferentes especies que viven en el coral, en los arrecifes de coral, que son mucho más de 3, porque han analizado solo 3, pues les daba muchas veces más. Les daba un total que está cercano a los 3 millones de bacterias. O sea, esas 540.000 iniciales había que multiplicarlas por 6, ¿no? Sí. Y ese sería el número estimado total de bacterias, de tipos de bacterias que viven en los arrecifes de coral. Ya te digo que las estimaciones, muy similar a las estimaciones para todas las bacterias del mundo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la biodiversidad bacteriana, que es absolutamente importante, es muy importante tanto para la salud de los propios corales como para la salud del planeta, pues resulta que es mucho mayor de lo que nosotros pensábamos. Pero claro, como tampoco conocemos, sabemos que estamos destruyendo todos los ecosistemas. Y cuando hablamos de destrucción de especies nos referimos a las especies grandes, ¿no? ¿Cuántos vertebrados, cuántos peces, cuántas aves, cuántos insectos? Pero no tenemos ni idea de cuántas bacterias nos estamos cargando, ¿no? Mm. Y no hay que olvidar de que seguimos viviendo en la era de las bacterias, porque aunque toda la vida compleja, perdón, desapareciera de repente Mm. de la Tierra, quedarían las bacterias. Y las bacterias, que fueron las únicas criaturas vivas durante la inmensa mayor parte de la historia de la vida en la Tierra, la historia de la vida en la Tierra tiene algo menos de 4.000 millones de años, y los 3.000 millones de años primeros solamente había bacterias, no había ninguna otra cosa, pues, y de ellas salió todo lo demás, pues evidentemente nos hace alegrarnos por un lado, porque hay muchas más de las que parecía, y asustarnos por otro, porque no sabemos a cuántas de ellas estamos aniquilando. Es Bueno, más, es más, los científicos que han encontrado estos 3 millones solamente, ya te digo, de bacterias, solamente en los arrecifes de coral, dicen que probablemente sean muchas más. ¿Por qué? Porque para identificar una especie, un tipo nuevo de bacteria, esas secuencias de ADN únicas que han encontrado las tienen que contrastar con bases de datos. Y en las bases de datos solo están las secuencias de las bacterias que ya conocemos. Con lo cual, habrá un montón de secuencias desconocidas y que por lo tanto no han dado un resultado positivo, aunque están ahí. Simplemente porque como no las conocemos, pues no, al contrastarlas con las bases de datos, no están en las bases de datos esas secuencias y quedan como desconocidas. bueno, si algo no nos queda claro es que este planeta no está controlado por los humanos, sino por las bacterias, después de todo. Así que Así es. vamos a ver.
A mí me gusta mucho ver películas en casa, me paso el día viendo películas, y entonces hay aquí un aparatito que tiene Xiaomi que viene muy bien para esto. Lo único que tienes que tener es una pared, claro, que es un proyector, claro, mi Smart Projector 2, tu cine portátil en casa, una pantalla impresionante de hasta 120 pulgadas, corrección trapezoidal automática multiángulo, con las imágenes más nítidas que se puedan desear, con un Android TV certificado, con un entretenimiento con Dolby Audio incluido, en fin, una imagen perfecta para proyectar desde múltiples ángulos con este proyector que se puede utilizar muy pequeñito, ¿eh? O sea, que no lo coges y tal, no es difícil de guardar y te proyecta una pantalla con un enfoque automático y una imagen nítida, un sonido increíble, pues casi mejor que la tele. O sea que este me lo voy a ir apuntando aquí. A ver, mi Smart Projector 2. Mi Smart Projector 2. De magia, de cine, Xiaomi. En nuestro apartado dedicado a la tecnología, hoy tenemos que hablar de las novedades de Apple para este año, que parece que vienen interesantes, por lo menos algunas de las sugerencias que plantea en primera instancia. Cuéntanos, José Manuel. Bueno, más que interesantes, hemos vuelto a... ¿Tú te acuerdas de Steve Jobs y su One More Thing? Sí, 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 ahí era donde estaba sí, la sí. chica, de verdad. Ahí era donde salía el iPhone, donde salía el iPad, donde salían los nuevos aparatos revolucionarios. Bueno, pues ha vuelto el One More Thing y por fin en la conferencia de desarrolladores de hace un par de días, eh, 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 Tim Cook ha presentado las gafas de realidad aumentada de Apple, Mm, que era algo que llevaba 2 años retrasándose, es una nueva categoría de producto y es lo más revolucionario que ha hecho Apple desde los iPhone, sí. ¿vale? Entonces habrá que ver cómo encaja eso dentro del ecosistema de productos actuales y si como ha sucedido en, con otros dispositivos, se convierte en un objeto de deseo que todo el mundo quiere. Vamos a ver. Haciendo un repaso rápido, eh, eh, Apple, cada vez que ha lanzado un nuevo producto, ha conquistado absolutamente el mercado de ese tipo de producto, aunque los productos ya existieran antes. Sí. Por ejemplo, el iPhone. El iPhone es un tipo de teléfono que todo el mundo sabemos que se basa en una pantalla con aplicaciones, etcétera, etcétera. Ya había cosas anteriores al iPhone, pero cuando salió el iPhone marcó y definió cómo tenían que ser y todo el mundo fue por ahí. Y hoy es uno de los teléfonos más vendidos del mundo. Fíjate que de los gigantescos beneficios de Apple, solamente el iPhone es el 50 y tantos %, Sí. solamente los iPhone. Eso por un lado. Lo vuelve a hacer y saca el iPad. ¿Qué pasa? ¿Que antes no había tabletas? Sí, pero eran unos cacharros absolutamente farragosos, difíciles de usar, pesados, que no te respondían, y saca una cosa tan bonita, ligera y fácil de utilizar como un iPad. Y ahora mismo iPad es un sinónimo de tableta. Es Mm. decir, arrasan. Hay muchas otras tabletas en el mercado, pero todas son iPad, porque ha convertido en un nombre genérico. Y lo mismo ha sucedido con los relojes. Había relojes inteligentes antes. Bueno, pues ahora hay gafas inteligentes, pero Apple acaba de lanzar las suyas y los analistas creen que una vez más ha redefinido cómo son cómo van a ser o cómo tienen que ser. De entrada, tienen una serie de cosas absolutamente distintas a las demás. ¿Tú te has puesto alguna vez unas gafas de realidad aumentada o de realidad virtual? Sí, 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 he probado varias. Vale. Lo primero que haces es que tu mundo, el mundo que te rodea, el mundo real, desaparece. Mm. Desaparece porque son sólidas, entonces tú lo estás viendo un mundo virtual, pero tú ya no te puedes mover dentro de la habitación porque te chocas con las mesas, no sabes dónde están las cosas. Mm. Bueno, pues con esto no sucede porque siempre estás viendo la habitación y al mismo tiempo estás viendo las cosas que te proyecta las pantallas que tienes delante de los ojos, que están como superpuestas y colocadas, como si toda la habitación o el sitio donde te encuentras fuera una especie de escenario donde se van colocando las cosas, ¿no? Segunda cosa, los demás tampoco te ven a ti, con lo cual si tú estás hablando con alguien mientras llevas las gafas puestas, tu comunicación se pierde un poco porque no se ve la expresión de los ojos. Aquí, el que te está mirando ve
ve tus ojos mientras habla contigo, incluso mientras tú tienes las gafas puestas, ¿no? Otra cosa es que no necesitas absolutamente ningún mando para controlarlas. Todos hemos visto las gafas tal que y luego y las dos manos con dos joysticks o mandos que son los que te permiten irte moviendo y Sí. haciendo las cosas, ¿no? Bueno, aquí solamente utilizas los ojos, es decir, con los ojos, con la mirada. Para eso hay un sistema sofisticadísimo de cámaras alimentadas por inteligencia artificial que monitorizan cada uno de los movimientos de tus ojos y los traducen en órdenes. Utilizas la vista, utilizas tus propias manos, es decir, imagínate que tienes una foto en pantalla, bueno, pues con los dedos en el aire, pinzas y separas si la quieres ampliar o si quieres tal o si quieres pasar, es decir, utilizas los gestos con la mano vacía. Las gafas te lo averiguan, ¿no? Sí. Y con la voz, a través de Siri. Puedes, comandos de voz, tú hablas y ya está. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues Tim Cook en la presentación lo que dijo es que es un ordenador con otra forma, Mm. independiente, no depende de otra cosa. Lleva su propio procesador, que además lleva un M2, que es el último procesador de Apple Silicon, que son los que llevan los últimos ordenadores de Apple, que son los más potentes que hay en el mercado. Bueno, pues lleva el más potente de los procesadores de Apple, lo lleva. Y en ese entorno virtual en el que te ves sumergido, haces exactamente lo mismo que puedes hacer con un ordenador. Es decir, abres aplicaciones, las mismas que puedes abrir en tu iPhone o en tu tablet o en tu Mac. Mm. Las mismas. Puedes trabajar con documentos de Word, coges un teclado, puedes escribir una carta, puedes enviar, puedes hacer videoconferencias, puedes jugar a juegos, puedes ver contenidos audiovisuales, películas. Las dos pantallitas te dan una calidad de 4K, equivalentes a una pantalla de 120 pulgadas Mm. delante de tus narices. Es decir, es una sensación muchísimo más inmersiva. El sonido es el mismo que tienen los AirPod Max, que son unos de los auriculares que mejor se escuchan de todos, ¿no? Que tienen esto que Apple llama audio espacial. Es decir, que si hay un helicóptero que viene de atrás y aparece en la pantalla, aparece desde atrás y aparece de repente en la pantalla, tú el sonido lo escuchas detrás y luego te pasa por encima y luego aparece. Mm. Todo esto lo tienes también con las gafas, ¿no? Es decir, es un dispositivo nuevo que te permite hacer de otra manera todo lo que ya hacías con otros dispositivos. Ya. Y además también tiene un digital crown, o sea, una corona digital, que es como ese botón que tiene el reloj, el Apple Watch, o que tiene también los AirPods Max, que simplemente es táctil y tú puedes controlar volúmenes o scroll o tal, simplemente girándolo, ¿no? Eso está en la parte externa de las gafas. Es decir, tiene toda una serie de características que apuntan a que son una cosa muchísimo más perfecta y más fácil, una vez más, de usar por los usuarios que las gafas que existen en la actualidad, con muchas más ventajas que permiten utilizar ese tipo de dispositivos sin aislarte del mundo y viendo y controlando todo lo que pasa a tu alrededor al mismo tiempo, que es una cosa muy importante, y que te permite hacer todo tipo de tareas de forma independiente y en entornos en un entorno virtual en el que además puedes comunicar con otras personas y crear espacios de trabajo, por ejemplo, para trabajar sobre un mismo proyecto o sobre un mismo documento, ¿no? En fin, Vamos a eh, vivir en varios mundos a la vez, como Philip K. Dick. sí, pero aquí está superpuesto. Claro, ¿qué problema tienen ahora mismo? Bueno, pues todo esto tiene un precio realmente elevado, ¿no? Mm. El precio que dieron el otro día es de 3.500 euros. Ya. El precio de un ordenador caro, ¿no? Son 3.500 euros lo que van a costar estas gafas y estarán disponibles a principios del año que viene, a primeros de 2024. Vale, aquí a primeros de 2024 yo creo que, vamos, hemos ganado Sí, ya pasta suficiente para comprar nuestras gafas. O sea, ¿no? bueno, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que luego bajarán, eso lo primero, y luego ahora lo que habrá que ver es cómo reacciona el resto de la industria, ¿no? Sí, claro. Porque Sí, date porque... cuenta de que Meta acababa de lanzar las suyas.
Y Meta, sabemos que todas las mega inversiones que ha hecho Zuckerberg Sí. para transformar Facebook en Meta, pues le han salido un poco mal, ¿no? Pero Mm. claro, Apple tiene lo que tiene esa tradición de que cada vez que toca un segmento lo convierte en oro, ¿no? Sí. Y vamos a ver si esta vez también o si sigue la tendencia de que la realidad virtual, la realidad aumentada, parecía que se estaban desinflando porque no estaban cumpliéndose las expectativas que había a su alrededor. Pero ahora ha entrado Apple, que es un jugador diferente en Mm. este escenario, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa. Diferente y potente. En efecto, veremos. Estaremos pendientes del asunto y de la virtualidad que cada vez nos rodea más. Don José Manuel, lo vamos a dejar aquí de momento y volvemos la semana que viene, ¿no? Muy bien, estupendamente. Pues aquí dejamos a Tomos Evich, que esta semana nos ha contado cosas interesantes como todas, con José Manuel Nieves, con Esteban Ovillo en la realización técnica y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Volvemos en 7 días.